¿no? La verdad es que hoy en día hay una actitud de no hablar de Cristo. Tenemos a Cristo, está bien, está bueno, pero si uno ama a alguien, ¿qué hace con aquello que uno ama? Habla de esa persona. ¿Cuántos de ustedes cuando estaban de novios? A ver, voy a decir a Jaime, cuando estabas hace unos cuantos añitos atrás de novio de esa princesa que tiene a su lado, hermano, me imagino que tú le hablabas a tantos de tu amada. Todo el tiempo, estaba hablando. Claro que sigues hablando todo el tiempo, pero amén, todavía sigue hablando. Porque es lo normal. Manuel, ¿cuántas veces tú te avergonzabas de hablar de que Yané era tu novia? ¿Qué hacías? Le contaba a sus amigos, vecinos, compañeros de la universidad, compañeros de medicina. ¿Cuántos ya han de casados ya? 19 años se están cumpliendo de casados. 19 años que no deja de hablar de Yanet. Porque Manuel está enamorado de Yanet. Cuando uno está enamorado de alguien, siempre quiere hablar de esa persona. ¿O no? 4. Algunos dicen, yo pastor no sé todavía. Solamente quiero decir que el amor de Cristo se había impregnado tanto en nuestro corazón, y así era en la iglesia primitiva, en la iglesia primera. El ministerio de hablar de Jesucristo no era solamente del pastor, del evangelista, del anciano, del profeta, del que estaba llamado a un ministerio eclesial, sino que toda la iglesia estaba dispuesta a llevar el mensaje de Cristo. En el folleto que hemos hecho de la iglesia, decimos, hermano Rafael, ¿cuál es la visión de la iglesia? Póngase de pie y dígaselo a los hermanos. Duro, a ver. Que todos participemos ¿en qué? En la extensión del reino de Dios. Dígale a su hermano, la visión del tabernáculo de la fe es que todos participemos en la extensión del reino de Dios. Ahora mire a su hermano y dígaselo. Todos. Porque no nos avergonzamos del evangelio. Amén. Diga conmigo, no nos avergonzamos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Y darle un aplauso al Señor. No nos avergonzamos del evangelio. Sabemos que es una tarea que nos corresponde a todos, expresar el mensaje de Jesucristo. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, versos 32 y 33, miren lo que dice el Señor. A cualquiera que me reconozca delante de los demás o me confiese delante de los demás, dice, yo también, ¿qué dice? Lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuántos quieren que su nombre sea anunciado en el cielo? ¿Sabe quién lo va a anunciar? Jesucristo. ¿Y sabe cuándo lo hace Jesucristo? Cuando usted lo reconoce delante de los hombres. Usted habla de Jesucristo en la tierra. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los hombres, o como dice, vamos a ver otro texto, cualquiera que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también, ¿qué dice? Lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo anhelo que mi nombre sea repetido cada rato en el cielo. No sé ustedes. Muy poquito, la verdad. Parece que no les estoy hablando español. Pero yo quiero que su nombre sea reconocido en el cielo, sea pronunciado en el cielo, que los ángeles escuchen su nombre, que cuando usted llegue al cielo, los ángeles ya sepan quién es usted, un testigo de Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor y diga, yo quiero ser testigo de Jesús. Que los ángeles se aplaudan. Pero también el mismo Señor dijo esas palabras, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos. Muchos van a estar esperando al Señor. Y cuando el Señor aparezca y se acerquen a Él, Él les dirá, apartados de mí, obradores de iniquidad, no os conozco. ¿Les gustaría que eso fuera lo que aconteciera el día que Jesús venga a la tierra? Que cuando tú aparezcas delante de Él, el Señor diga, no lo conozco, ese no lo conozco, no sé quién es. ¿Por qué sucederá eso?
¿Por qué? ¿Lo leemos el texto otra vez? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre, ¿qué? Se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo quiero que aquel día cuando Jesús regrese a la tierra, tu nombre sea repetido. Amén. Y que el Señor por nombre te llame y tú sepas que ese nombre que pronunciaron es el tuyo. Y tú digas, Señor, aquí estoy. Y el Señor diga, ven buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Eso es lo que el Señor nos menciona. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo estas palabras bien impresionantes. Así que no te avergüences de ¿qué? De dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, porque por su causa soy prisionero. Pero la frase que quiero enfatizar es, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences. ¿De qué? De dar testimonio de nuestro Señor. Repitámoslo juntos. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Mira a su hermano y dígale, no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de Jesús. Algunos les decir que son cristianos, que aman a Jesús, que sirven a Jesús, que viven para Jesús, pareciera que fuera un delito. Se avergüenzan, no quieren decirlo. Y algunos no quieren decirlo porque tal vez piensan, me van a criticar de fanático. No, habla de Jesucristo, amén. Dígale a su hermano, hay que hablar de Jesucristo. Amén. Si sabes que hay alguien a su lado que no está seguro si tiene o no al Señor, abrácelo y dígale, habla de Jesucristo. Habla de Jesucristo, háblale. Tenemos la responsabilidad todos de la gran comisión, de hablar de Jesucristo, de no avergonzarnos de Él. Hay una segunda forma o hay un segundo medio que Dios utiliza. No es lo uno o lo otro, sino que Dios quiere utilizar no solamente mis palabras. Dios quiere utilizar algo más en mi vida para hablar de la gran comisión, para hablar de Jesucristo. ¿Sabe qué quiere Dios utilizar? Es interesante. Vamos a ver si ustedes creen. Voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Está bien? Y yo quiero que alguien de este lado se levante y me responda. De pronto yo voy a señalar a quién. ¿Está bien? Porque de pronto voy a señalar a alguien. A ver, hermano, tú, póngase de pies. Sí, hermano, venga. Hablemos, hay un empresario y un pastor. Aunque tú eres empresario, yo soy pastor. Entonces, ¿qué glorifica más a Dios? Cuando yo predico el mensaje de Cristo con palabras como lo estoy haciendo cuando doy un sermón, o cuando tú ejerces su función de empresario como Dios lo ha querido. ¿Qué es más agradable a Dios? ¿Ah? ¿Qué es más agradable a Dios? ¿Lo que tú estás haciendo como empresario o lo que yo hago como pastor? Igual. ¿Cuántos están de acuerdo que mi hermano dice que es igual? A ver. Gracias, hermano. Siéntate, hermano. ¿Cuántos están en desacuerdo con mi hermano? 1, 2, 3, 4. Está bien, tienen derecho a estar en desacuerdo. Amén. ¿Sabes? Mi hermano está en lo correcto. Es tan valioso delante de Dios que yo esté aquí hablándole de Jesucristo, como tan valioso delante de Dios que él ejerza su función de empresario cuando lo hace para gloria de Dios. ¿Me comunico? A veces hemos pensado que Dios hizo una separación y a unos los llamó para ser entendidos o dedicados a las cosas espirituales y a otros para ser dedicados a las cosas seculares o mundanas del comercio. Y esos que están en la cosa mundana, pues sí hacen cosas buenas porque por lo menos se sostienen. Por lo menos sostienen su familia y todo. Pero el que, muchos me dicen, pastor, yo sueño el día en que me jubile para servir al Señor. Pregúntale a su hermano, ¿estás esperando jubilarte para servir al Señor? ¿Sabes, hermano? Yo descubro algo, varias cosas. Primero, que esos que piensan así cuando se jubilan tampoco le sirven al Señor.
porque están acostumbrados a no servirle. Pero lo más interesante del caso es que si no le sirves al Señor durante toda tu vida, ¿a quién le has estado sirviendo? Juan Carlos es fiscal. Cuando él ejerce su función como fiscal, ¿es más agradable delante de Dios lo que él hace o lo que yo hago como pastor? Es igual. Él tiene que hacerlo para gloria de Dios. Yo tengo que hacerlo para gloria de Dios. Es posible que en algunos casos lo que un profesional hace en su función, en su empresa, es más agradable a Dios que lo que hace un pastor. ¿Sabe por qué? Porque es posible que haya pastores que lo que hacen lo hacen para su gloria. Lo hacen para su beneficio personal. Y no importa que tenga el título de pastor. Si lo hace para su gloria, para su bienestar personal, para tomar ventaja de esa circunstancia, eso desagrada a Dios. Y el empresario que lo hace para gloria de Dios, Dios lo recibe como un aroma, un perfume, una fragancia para el Señor. ¿Me comunico? Dale un aplauso al Señor. Necesitamos reconocerlo, necesitamos entenderlo. En otras palabras, Dios quiere que le sirvamos por medio del llamado que Dios nos ha hecho. El llamado que Dios nos ha hecho, el llamado que Dios nos hace, no es solo a ser pastor. Dios a algunos los ha hecho un llamado para ser cantantes. Yo sé que muchos de ustedes quisieran ser como Adriana Botina y venir y cantar, pero no tienen voz para eso. ¿Verdad? Yo quería ser años atrás, antes de conocer la fe cristiana, quería ser como Jorge Negrete. La verdad, y yo aprendía los falsetes. Y echaba mis falsetes. Hoy no los puedo echar porque descuidé el don. Pero claro, Dios no me ha llamado a ser cantante, Dios me llamó a ser pastor. Pero déjeme decirte, tú puedes ser posiblemente un buen comunicador del Evangelio y ser un empresario. Yo quiero que piense en una persona. Hay muchos en la Biblia. ¿Se acuerdan que Abraham era pastor o era empresario? Era empresario. Era pastor, pero no de los de ahora, ¿no? Pastor de ovejas, de verdad. Tenía sus propios rebaños. Pero era un empresario. José llegó a ser un hombre de estado. Moisés era un pastor de ovejas. David era un pastor de ovejas. Casi todos los líderes del Antiguo Testamento eran empresarios. Pero como empresarios le sirvieron al Señor. Le hace la Biblia, se da cuenta. Déjeme decirle de un empresario de empresarios, que se pueden imaginar la clase de muebles que hacía. Ya saben a quién me refiero. ¿A quién? A Jesús. Jesús era un empresario. Jesús no empezó siendo pastor. Jesús no empezó sanando a los enfermos. Jesús no empezó levantando paralíticos. Jesús empezó haciendo muebles. ¿Lo creen o no lo creen? Era carpintero. Miren lo que dice en Marcos 6:3. Hablando de Jesús, decía la gente, ¿no es acaso, hablando de Jesús, el carpintero? ¿Cómo lo conocían a él? Como el carpintero. Ustedes se pueden imaginar la clase de muebles que hacía Jesús. ¿Cuánto les hubiera gustado dormir en una cama hecha por Jesucristo? Una mesa hecha por Jesús. Un asiento hecho por Jesús. Una puerta hecha por Jesús. Una casa construida por Jesús, que se hacían casas en madera en esa época. ¿Qué clase de muebles haría Jesús? Piensen por un momento. ¿Piensas que serían muebles excelentes, inigualables tal vez? Los hacía con excelencia. Los hacía con la integridad, lo que prometía. El material